Bueno, buenas noches a todos. Para mí es un placer acompañarlos nuevamente en este espacio de academia junto a Grupo CTO Colombia en esta Semana Médica. Antes de iniciar con la charla de hoy, me gustaría, como siempre, para quienes me conocen, leer desde qué parte del mundo nos están viendo el día de hoy. Los leo. Ok, el chat está deshabilitado, Anderson. Bueno. Ya lo miro. ¿Vale? Ya lo miro y Listo. Súper bien, ya ahora sí están escribiendo. No, sí, tiene el chat deshabilitado. Bueno, entonces, para continuar, para quienes no me conocen, mi nombre es Carla Rodríguez, creadora de la página médica @mdcarladb, estudiante de medicina de noveno semestre de la Universidad de Pamplona y embajadora del grupo CTO Colombia. El día de hoy vamos a tratar un poco sobre los aneurismas cerebrales. Este es un tema bastante denso. Intenté desglosarlo de la mejor manera posible para que fuera práctica para todos. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, bueno, antes de definir qué es un aneurisma, tenemos que tener claro, y vamos a ubicarnos en la gráfica que vemos en el extremo derecho, que una pared arterial contiene tres capas que son endotelio, la capa media de tejido muscular, y una capa externa que es adventicia. Entonces, para que se forme el aneurisma, debe haber una pérdida de la normal arquitectura, principalmente por un adelgazamiento de las láminas interna y externa, generándose una pérdida de la resistencia y, por consiguiente, permitir el desarrollo de la distensión seguido de un espacio sacular. Entonces, vamos a definir a los aneurismas intracraneales como una dilatación, ensanchamiento o abombamiento que afecta una parte de la circunferencia arterial a nivel de la pared del vaso sanguíneo. A veces estos pueden ser bastante pequeños, como una frambuesa o una cereza. Vamos a ver que son la causa más común de la hemorragia subaracnoidea no traumática. Y además de esto, vamos a ver que un aneurisma cerebral puede presentar una pérdida o ruptura y causar sangrado en el cerebro, como es un accidente cerebrovascular hemorrágico. En cuanto a datos epidemiológicos de importancia, vamos a ver que tiene una prevalencia de 0,2 a 8,9% de la población general. Aproximadamente 15 a 30% de los pacientes con aneurismas tienen más de uno, de esto vamos a hablar ahorita más adelante. En cuanto a los casos de mortalidad, vemos que representa el 40-50% de los casos, de los cuales 15% mueren antes de llegar al hospital y 25% mueren dentro de las primeras 24 horas. Además, vamos a ver que solamente un tercio de los sobrevivientes logran una independencia funcional en sus vidas y que el resangrado va a representar una mortalidad del 48 al 78%. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, vamos a ver que el principal va a ser la hipertensión arterial y el tabaquismo, pero también podemos ver otros factores como son la displasia fibromuscular, el antecedente heredofamiliar, que representa el 17 a 44%, teniendo en cuenta que son los familiares de primera línea, y también algunas patologías reumáticas. Bueno, entonces, para llevar un orden de la charla de hoy, vamos a iniciar por recordar un poco de la anatomía de la irrigación cerebral, seguido por la revisión de la patogenicidad, continuando con la clasificación, signos y síntomas, pasando por algunos síndromes compresivos, estudios de imagen, complicaciones, ciertas cositas que debemos reportar y que son de bastante importancia, y por último, el manejo. Entonces, vamos a ver que la circulación a nivel cerebral está dividida de dos formas. Tenemos la circulación carotidia y tenemos la circulación vertebrovascular, aquí atrás. Entonces, vamos a recordar además que los aneurismas a nivel carotidio principalmente se van a localizar a nivel del espacio subaracnoideo, principalmente en el espacio que está dividido por cisternas, que serían los segmentos de espacio subaracnoideo limitado por las trabéculas, como vemos en la gráfica de acá.
y que estos van a estar bañados o llenos de líquido cefalorraquídeo. Entonces, vamos a tener una circulación carotidia anterior y una circulación vertebrobasilar posterior. Ya ubicándonos específicamente en la masa cerebral, vamos a ver que con la circulación anterior se va a ingresar la arteria carótida, que da la arteria oftálmica. Después vamos a tener el segmento comunicante y las coroideas, que luego al llegar al espacio perforante se va a bifurcar en una arteria cerebral anterior que viene hacia la línea media, es la que vemos aquí. Esta se va a unir con la arteria cerebral anterior contralateral, formando un espacio comunicante anterior, es el que vemos acá, donde se resulta ser un espacio de alto riesgo de aneurismas, y además de esto, esta arteria va a ascender, como la vemos aquí, por todo el centro como una arteria cerebral anterior que luego se va a bifurcar en arteria callosa y pericallosa. Por la circulación posterior vamos a ver entonces que van a estar las arterias vertebrales a la altura más o menos del tallo cerebral y se van a unir para formar la gran arteria basilar, la cual va a ascender hasta el tope o filtro basilar, donde converge con las otras arterias para formar la confluencia. Entonces, vamos a recordar un poco que la sangre que irriga el cerebro va a estar a partir de dos grandes grupos arteriales, las arterias carótidas internas y las arterias vertebrales. Aquí me gustaría destacar lo que sería el polígono de Willis. ¿Por qué? Porque es el área de unión de varias arterias en la parte inferior del cerebro, y en él las arterias carótidas internas se van a ramificar en arterias más pequeñas que van a suministrar más o menos la sangre oxigenada al 80% del cerebro. El polígono de Willis es importante, ¿por qué? Porque además de ser la principal maquinaria para irrigar el cerebro, va a ser el punto de mayor frecuencia para este tipo de afecciones. Entonces, aquí hemos representado lo que sería una disección natural del polígono de Willis. Entonces, vamos a observar lo que serían las dos carótidas internas y la arteria basilar. Entonces, ubicándonos en las carótidas internas, vamos a ver que llegando hacia la sustancia perforante anterior, se van a bifurcar en las arterias cerebrales medias, seguido por la comunicante anterior. Y ahora, si se fijan en estas pequeñas ramitas que van hacia atrás, específicamente hacia la lámina terminal y los nervios ópticos, este punto es bastante importante, no solamente porque demandan más trabajo para el neurocirujano, pues ya que debe tener mayor cuidado a la hora de realizar disecciones, porque puede generar infartos en el paciente, sino también porque esta cantidad de confluencia de vasos es un factor de riesgo para aneurismas. Ubicándonos ahora en la parte posterior, vamos a tener la arteria basilar y las dos comunicantes posteriores. Estas, si se dan cuenta, tienen una íntima relación con el tercer par craneal, y esto nos puede afectar en caso de que el paciente presente un aneurisma en esta zona, ya que nos puede desencadenar complicaciones de importancia que también hablaremos un poquito más adelante. Bueno, en cuanto a la patogenicidad, vamos a ver que se presentan diferentes procesos a nivel del vaso sanguíneo, iniciando por el fenómeno de proteólisis y apoptosis celular, seguido de inflamación y estrés hemodinámico. Está descrito en la literatura que este último tiende a elevarse principalmente en los espacios de bifurcación arterial, donde la pared del vaso tiende a dilatarse más. Entonces, vamos a ver que hay una pérdida o ruptura de la lámina elástica interna, seguido por un engrosamiento intimal, un desarreglo de la arquitectura muscular e irregularidades a nivel de la superficie luminal. Entonces, vamos a ver que los mecanismos por los cuales se forman los aneurismas como tal no son bien entendidos, sin embargo, se aceptan las dos teorías que vemos en pantalla, una congénita y otra adquirida. Entonces, en cuanto a la congénita, vamos a ver que se podría considerar que es un defecto en la continuidad de la capa del músculo liso, de la túnica media de la pared arterial, y que generalmente se van a presentar a nivel de las bifurcaciones, que es donde comúnmente se encuentran estos aneurismas. Además, la coexistencia de otro tipo de enfermedades de origen congénito, como es el riñón poliquístico, el síndrome de Marfan o el síndrome de
Ehlers-Danlos tipo 4. Con respecto a la adquirida, vamos a ver que es la presencia de cambios degenerativos a nivel de la pared arterial, específicamente en localizaciones críticas, y que son desencadenados por la edad, hipertensión arterial, alteraciones arterioscleróticas, así como a la presencia de enfermedades a nivel del tejido conectivo. Finalmente, también se ha descrito que en las familias que tienen un antecedente de hemorragia subaracnoidea, la presencia de aneurismas podría ser de hasta 4 veces mayor que en el caso de las familias con esporádica presentación de este tipo de hemorragias. Bueno, con respecto a la clasificación, vamos a ver que debemos tener claro que no hay una clasificación como tal. Vamos a ver que varía de acuerdo a la morfología, a la etiología, y en general, estas pues nos permiten indicar un poco mejor cómo es el aneurisma al que nos estamos enfrentando. Entonces, tenemos que morfológicamente serían clasificados los aneurismas como saculares y fusiformes. Con respecto a los aneurismas saculares, también se llaman espontáneos o congénitos, y son dilataciones localizadas a nivel de las bifurcaciones del polígono de Willis. Suelen ser los más comunes en el adulto, tienen forma de cereza y se muestra como el que vemos acá en la gráfica, con un cuello y un fondo. Estos además se pueden subdividir de acuerdo a su tamaño, entonces vemos que serían pequeños, menor a 3 milímetros, y gigantes, mayor a 25 milímetros. Por otro lado, tenemos los fusiformes, entonces a estos también los podemos llamar como los ateroescleróticos. Entonces vamos a ver que son segmentos arteriales elongados, dilatados y bastante tortuosos, que se presentan generalmente a nivel de la arteria vertebral. Y en la carótida durante su trayecto intracraneal y en el tronco basilar, como vemos aquí. Este tiene una particularidad y es que pocas veces se rompe y suele ser el más raro en presentarse. Bueno, entrando un poquito más en el tipo de los aneurismas, vamos a ver que en esta gráfica, ubicándonos en esta específicamente, aquí quise poner un ejemplo de una angiotomografía donde se muestra la clasificación morfológica de un aneurisma fusiforme a nivel de la arteria vertebral derecha, es la que vemos aquí. De hecho, esta es la topografía más usual de los aneurismas fusiformes a nivel de la circulación posterior. Entonces vamos a ver que este tipo de aneurismas suelen sobresalir por todos lados en forma de circunferencia, como vemos en esta también representada. En esta gráfica específicamente podemos observar lo que sería un aneurisma fusiforme a nivel de la arteria cerebral anterior, específicamente el segmento A2. Lo vemos aquí, aquí y también lo vemos acá. Un punto importante con respecto al aneurisma fusiforme es que el calibre del vaso previo debe superar el 50% al área de la dilatación. ¿Sí me están escuchando bien? ¿O no? Sí se te escucha bien, solo que es que no sé por qué no pude desbloquear el chat, entonces te están escribiendo en la parte de preguntas. Sí, pero es que me dicen que no se escucha, que se escucha intervenido, por eso pregunto. Ok, no, pero sí, sí te escucho bien. Debe ser alguien que Bueno, tiene un poco la conexión mala, pero sí te escuchamos bien. vale. Entonces, continuando, tendríamos lo que son los aneurismas saculares. Entonces, vamos a tener aquí también el ejemplo de una angiotomografía de un aneurisma sacular que se encuentra en el segmento comunicante de la arteria carótida interna, lo hemos representado acá por el puntico rojo. En esta gráfica que tenemos A, B y C, en la gráfica A vemos lo que sería un pequeño aneurisma sacular de pica derecha, lo hemos representado por la flechita blanca, con reconstrucciones de MIP coronal. Aquí ya vemos un MIP en 3D, lo vemos mejor y un poquito más claro. Y por último tendríamos lo que es la proyección frontal, lo vemos aquí, de una angiografía por sustracción digital. Entonces vamos a ver que
En este específico, el pequeño, como es tan pequeño su tamaño y la ubicación es bastante atípica, requieren un poquito más de estudio e interpretación en el angiotac. Ok, sí, sí se escucha. Bueno, continuando aquí con el aneurisma sacular, vamos a ver también que, y debemos tener muy claro que estas van a ser protuberancias bastante excéntricas, focales, redondas o lobuladas, que generalmente surgen de las bifurcaciones arteriales, ya que son áreas bastante débiles y puede que la túnica media esté bastante delgada o fragmentada, y por consiguiente van a ser puntos frecuentes para el desarrollo de un aneurisma. También van a estar asociados a trastornos de la hemodinamia, alteraciones degenerativas y trastornos genéticos o estructurales. Entonces, si tenemos una hemorragia subaracnoidea y sospechamos de un aneurisma, es importante observar este tipo de zonas que son las de mayor riesgo. Bueno, con respecto a la localización y como lo he venido mencionando, se van a ubicar principalmente en el polígono de Willis con un 90% de los casos, en el complejo de la arteria cerebral anterior, que es acá, y la arteria cerebral comunicante anterior se va a representar en el 30 a 40% de los casos, y en el segmento supraclinoideo de la arteria cerebral interna y unión con la arteria comunicante posterior va a ser el 30%. Y en el caso de los aneurismas a nivel de la cerebral media y la anterior va a ser en un promedio de 20 a 30%. Bueno, con respecto a los signos y síntomas, debemos tener en cuenta 3 puntos claves: el efecto de masa, la trombosis y la ruptura. Por el efecto de masa vamos a ver que se va a presentar principalmente en el caso de los aneurismas gigantes, con cuadros compresivos focales, de esto vamos a hablar ahorita. Por trombosis, produciendo en el paciente embolias e infartos isquémicos. Y por ruptura, que es lo más frecuente, que se representa en el 95% de los casos, se produce un cuadro de hemorragia subaracnoidea, que puede acompañarse además de esto de hematomas intraparenquimatosos y hemorragias ventriculares. Vamos a ver que los síntomas se van a dar también principalmente en el momento de la ruptura, y vamos a tener ciertos casos específicos, como es el dolor de cabeza repentino y muy intenso, que el paciente puede llegar a describir como el peor dolor de cabeza de su vida, náuseas y vómitos, rigidez en el cuello, visión borrosa o doble, fotosensibilidad, convulsiones, caída del párpado y pérdida de la conciencia. En el caso del aneurisma intracraneal fusiforme, vamos a ver que tiende a no presentar un déficit hemorrágico, mientras que el aneurisma vascular incidental, para su diagnóstico, suele mostrarse un tanto asintomático, por lo que se puede tomar como referencia a la presencia, en muchos casos, de arterioesclerosis y pasar desapercibido. También puede llegar a referenciarse como una angina de pecho, enfermedad cerebrovascular isquémica y estenosis de la arteria carótida interna. En el caso de los niños, el cuadro clínico puede estar representado por cefalea de aparición súbita, severa, espontánea, expansiva. Puede acompañarse además de vómitos en múltiples ocasiones, crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas, letargia, desorientación, y pueden encontrarse las funciones mentales en un estado normal. Esto es un punto importante. Aquí hay que tener en cuenta que en todas las edades va a predominar las lesiones hacia el lado izquierdo, independientemente del sexo. Ok. Bueno, vamos a ver ciertos síndromes compresivos según la ubicación de la lesión. Entonces, tenemos que si el aneurisma está ubicado a nivel de la arteria comunicante posterior, en unión con la arteria carótida interna o en la arteria cerebelosa superior, acuérdense de la disección que vimos hace un rato del polígono. En ese tipo de casos
vamos a tener en el paciente una parálisis del tercer nervio craneal. Entonces va a presentarse en el paciente una ptosis palpebral, midriasis reactiva o una oftalmoparesia. En el caso de los aneurismas gigantes de la arteria carótida interna intracavernosa, que creo que no la puse acá, se puede llegar a presentar una oftalmoplegia completa, un dolor orbitario unilateral, que se le podría considerar un síndrome del seno cavernoso. Para los pacientes que presentan aneurisma a nivel de la arteria comunicante anterior, se puede presentar una abulia y una paraparesia. En el caso de que sea a nivel de la arteria cerebral media, se puede presentar una hemiparesia con afasia o una heminegligencia. Y en el caso de la arteria basilar, se puede presentar con dos escenarios, si es en la arteria basilar específicamente o es un aneurisma ectático de la arteria basilar. Si es de la arteria basilar propiamente dicha, vamos a tener en el paciente amnesia con grados variables de parálisis del tercer nervio craneal y una cuadriparesia. Y si es un aneurisma ectático de la arteria basilar, se va a presentar en el paciente dolor facial, espasmos hemifaciales, sordera, vértigo o mejor conocido como un síndrome del ángulo pontocerebeloso. Bueno. Continuando, tenemos lo que sería la escala de severidad. Entonces, con vistas al pronóstico, se han realizado escalas clínicas para valorar el nivel de conciencia que presenta el paciente tras sufrir una hemorragia subaracnoidea. Entonces, tenemos la más utilizada, que es la de Kuhn y Hess. Esta es una manera de clasificar la gravedad de la hemorragia, específicamente subaracnoidea no traumática. Entonces, aquí no voy a entrar mucho en la tabla como tal, sino extrapolarlo a la estrecha correlación que tienen el grado de severidad con la calidad de la supervivencia del paciente. Entonces, específicamente tras el tratamiento. Entonces, vemos que el grado 1 tiene una alta calidad de supervivencia con el 95%, el grado 2 un 80%, el grado 3 70%, el grado 4 50% y el grado 5, que es el que vemos representado en la escala Hayes con coma profundo, rigidez de descerebración y aspecto moribundo, solamente tiene un índice de supervivencia del 5%. Con respecto a la escala Fisher, esta nos va a permitir valorar la cantidad y distribución que hay de sangre en el TAC. Entonces, esta nos va a permitir clasificar la hemorragia subaracnoidea. Ahora, ¿cómo evaluamos un paciente con una escala de Fisher de 1? Entonces, bueno, cuando el paciente tiene mucho dolor, ubiquémonos en esta gráfica específicamente, vamos a preguntarle al paciente, ¿qué síntomas tiene? Si tiene dolor de cabeza, rigidez de nuca, náuseas y vómito, pero vemos una escala de Fisher de 1, de una u otra forma nos está inclinando a hacer un diagnóstico bastante sugestivo de aneurisma. Y en ese caso, tenemos una tomografía normal, vamos a tener que solicitar una punción lumbar urgente y observar si hay glóbulos rojos cremados a nivel del líquido cefalorraquídeo. Ahora, como tip, vamos a ver que generalmente los aneurismas que están próximos a los ventrículos son los que generan sangrado dentro de las cavidades ventriculares. Entonces, para eso les traje esta imagen. Entonces, vemos en esta gráfica a la izquierda una hemorragia grado 2 y a la derecha sería una hemorragia grado 4 de Fisher. Recordemos que la grado 3 va a presentar un coágulo grueso cisternal mayor a 1 milímetro y va a estar medido verticalmente. Y en el caso del grado 4 vamos a ver lo que es un hematoma parenquimatoso con hemorragia intraventricular. También les traje esta otra imagen. Entonces vemos aquí que en esta específicamente observamos lo que sería un hematoma parenquimatoso y seguido de este, el que vemos acá, sería un aneurisma sacular a nivel de la bifurcación de la arteria cerebral media. Bueno, con respecto al diagnóstico vamos a tener
tres tipos de imagen, siendo la angiografía el gol estándar. Entonces, vamos a ver que esta continúa siendo la principal técnica de imagen para determinar el sitio de ruptura de un aneurisma intracraneal con hemorragia subaracnoidea, con una sensibilidad hasta del 95%. Seguido vamos a tener la angioresonancia. Su uso principal es en pacientes en los cuales está contraindicado el material de contraste. Tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 89%. Y la otra es la angiotomografía. Esta es una técnica diagnóstica bastante rápida y rentable. Tiene mayor disponibilidad y una alta resolución espacial. Suele ser no invasivo y siempre es importante solicitar una angiotomografía simple si hay hemorragia subaracnoidea para poder clasificar la escala Fisher. Entonces, aquí en este, no sé si se está reproduciendo o no. No me está mostrando el video. Bueno, la idea aquí era mostrarles en este lado, no sé por qué no me está mostrando el video. Bueno, la idea acá es que en el caso de la angiografía es importante la evaluación del vasoespasmo y que la angiografía además de esto va a ser un enfoque, además de diagnóstico, terapéutico. Es importante que se realice en ambas zonas del cerebro para poder brindar el enfoque adecuado y tener certeza de la zona específica que está siendo afectada, analizando tanto vasos como la secuencia de los mismos. En esta vemos lo que sería una angiotomografía y en este tipo de imágenes como las que vemos acá, sí, esto no funciona, bueno. Tenemos que tener en cuenta que primero se aplica un medio de contraste y seguido de esto se va a realizar una reconstrucción tridimensional para ver las dimensiones específicas que está presentando el aneurisma. Ahorita vamos a explicar un poquito mejor esta parte. Entonces, ¿qué reportamos? Primero, cualquier tipo de reporte que se haga aplica para todas las imágenes diagnósticas. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con un aneurisma en un estudio de imagen, ¿qué debemos hacer? Entonces, son dos cosas que debemos tener en cuenta. El primero es el aneurisma per se y buscar además si este aneurisma está causando complicaciones que podamos identificar por un estudio de imagen. Entonces, respecto al aneurisma específicamente, ¿qué vamos a reportar? Primero, ¿qué tipo es? ¿Dónde está ubicado? Si es pequeño o es gigante, si tiene presencia de cuello o no, cómo es su forma y sus lobulaciones, cómo está orientado, cómo es su apariencia, si es más rostral, si es más caudal, si está trombosado o no, si presenta ramas, qué estructuras tiene cerca o adyacentes. Este punto es bastante importante porque, así como lo he venido mencionando, puede estar cerca de una estructura que nos complique aún más los síntomas en el paciente. Si hay presencia también de otros tipos de aneurismas o anomalías vasculares. ¿Por qué? Porque hasta en el 30% de los pacientes se ha presentado un segundo aneurisma o más. Entonces aquí es importante estar seguros de que el paciente, el aneurisma que nosotros estamos viendo, sea el único. Y otro punto que se debe tener en cuenta son las variantes anatómicas vasculares que nos pueden llegar a jugar malas pasadas en las imágenes diagnósticas. En cuanto a complicaciones, se pueden presentar la hemorragia subaracnoidea. Aquí debemos ser muy específicos. Entonces debemos poner la localización y la extensión a partir de la escala de Fisher. También debemos describir el hematoma parenquimatoso, si está en el lóbulo derecho o en el izquierdo, más o menos cuánto mide. Otra complicación sería la hidrocefalia y las lesiones isquémicas. Entonces, para que me entiendan un poquito lo del tamaño y el cuello, vamos a ver que este punto es importante para medir. ¿Por qué? Porque nos va a permitir evaluar
qué tanto riesgo tiene de ruptura el aneurisma al que nos estamos enfrentando. Entonces, vamos a medir el cuello y saco en 3 dimensiones. La relación altura-anchura, que si es mayor a 1.5, aumenta el riesgo de ruptura, es decir, que el aneurisma sea más largo que ancho. También está la relación de profundidad-cuello, entonces vemos que a mayor relación, mayor riesgo de ruptura. Y la última sería la relación del diámetro de arteria madre y cuello. Esta es una característica importante para poder planificar cómo sería el tratamiento endovascular. La forma y las lobulaciones. Entonces, también como lo he venido mencionando durante toda la charla, entre mayor número de lobulaciones, mayor irregularidad, mayor curvaturas o mayores bifurcaciones en el entorno, mayor va a ser el riesgo de presentarse el aneurisma y mayor va a ser el riesgo de que se genere una ruptura en el mismo. Aquí también tenemos que tener en cuenta si las lobulaciones o sacos tienen, por así decirlo, hijos o lobulaciones o saculaciones hijas, ya que esto va a generar mayor irregularidad en el vaso y puede desestabilizar hemodinámicamente la arteria. Con respecto a la apariencia, vamos a ver que esto nos permite evaluar si está permeable, si está trombosado o si hay un realce de la pared. Este último, y hablando específicamente del realce de pared, puede ser nulo, focal, circunferencial fino o circunferencial grueso, es decir, que sea mayor a 1 milímetro. Entonces, aquí en esta gráfica podemos observar lo que sería un aneurisma trombosado. Y con respecto a la resonancia magnética que tenemos en este cuadrito, vamos a ver lo que sería un flare, un T1 simple y un contrastado. Entonces, aquí vamos a ver que si tiene un realce focal, una circunferencia fina o gruesa, como es el caso de la última imagen, en este caso en específico, que estoy señalando aquí, vamos a ver que esta tiene mayor riesgo de ruptura. Aquí les traigo otros ejemplos para que entiendan un poco mejor. En este caso sería un ejemplo de un aneurisma a nivel de la bifurcación de la arteria cerebral media, las vemos señaladas aquí, aquí y acá. Y también tenía otro del otro lado, que es lo que les mencionaba ahorita. Entonces vemos que del lado derecho se muestra como bastante obvia la presencia del aneurisma, mientras que la del lado izquierdo podría pasar desapercibido. Si el paciente no presenta clínica, fácilmente puede pasar desapercibido. A este tipo de aneurismas se les conoce como efecto espejo. Bueno, el tratamiento lo dividí en 2 partes, la terapia médica como tal y la terapia quirúrgica. Entonces, vamos a ver que el médico como tal va a determinar el tratamiento específico para el aneurisma cerebral de acuerdo con ciertos puntos específicos, como es la edad, la salud general, la historia clínica y sus respectivos antecedentes, el alcance de la afección, cuáles son los signos, cuáles son los síntomas y señales que tiene el paciente, la tolerancia a medicamentos específicos, procedimientos o terapias, las expectativas de la evolución de la afección y cuál es su opinión o preferencia de tratamiento. Según la situación, el médico entonces va a recomendar la intervención apropiada y cualquiera que sea la intervención que elija, el objetivo principal como tal va a ser es reducir el riesgo de una hemorragia subaracnoidea, ya sea inicial o recurrente. Entonces vamos a ver que la parte médica y la finalidad va a ser tratar las consecuencias de la hemorragia subaracnoidea y claramente prevenir lo que son los fenómenos acompañantes de resangrado y vasoespasmo. Para eso vamos a disponer de puntos específicos. Primero, tomar las medidas generales, tener al paciente en reposo absoluto, un ambiente tranquilo, preferiblemente sin luz. Recordemos que uno de los síntomas que puede presentar el paciente es la fotosensibilidad. Con respecto a la dieta, se puede manejar blanda o sueroterapia, un control constante de la presión arterial sistémica. Debemos tener también un manejo con analgesia debido a la intensa cefalea que puede presentar,
antieméticos. Debemos también favorecer el tránsito intestinal con el fin de evitar esfuerzos en el paciente, ya que esto puede aumentar la presión y por consiguiente generar una ruptura del aneurisma. Y con respecto a las rupturas, vamos a tener que prevenir también el resangrado. Entonces vamos a ver que en este punto, durante años se ha utilizado el ácido aminocaproico como antifibrinolítico para inhibir la lisis del coágulo. Eso en el caso de que haya cerrado el punto de ruptura a nivel de la pared aneurismática. Pero también se han demostrado que tiene riesgos de trombosis venosa y parece aumentar el riesgo de producir hidrocefalia que precise posterior al tratamiento quirúrgico, por lo que actualmente no se utiliza y en caso de hacerlo debe ser con sumo cuidado. Con respecto a la prevención en el vasoespasmo, vamos a ver que se va a manejar administrando antagonistas de calcio como la nimodipina, la cual tiene una ventaja sobreañadida que es disminuir la presión arterial sistémica por su ligero efecto vasodilatador periférico. Con respecto a un punto que no lo puse ahí, pero también es bastante controversial, es la dexametasona. En esta, pues, se discute su uso, aunque es muy útil en los casos de cefalea, principalmente la no controlada, y si hay signos de isquemia cerebral focal. En el caso de los antiepilépticos, se manejan de uso profiláctico y en caso, pues claro, de que el paciente esté presentando las convulsiones. Con respecto al manejo quirúrgico, vamos a tener que existen dos tratamientos quirúrgicos para el aneurisma cerebral. El primero va a ser el clipaje quirúrgico o craneotomía abierta. Este procedimiento va a consistir principalmente en la extirpación quirúrgica de parte del cráneo. Ahorita les muestro una imagen más adelante. Y aquí vamos a ver que el médico expone la arteria con el aneurisma, coloca un clip metálico, como lo vemos aquí y acá, a través del cuello del aneurisma. Esto con el fin de evitar que la sangre fluya por este saco. Y una vez finalizado el clipaje, se reinserta el cráneo en la posición adecuada. Unos puntos importantes con respecto al clipaje quirúrgico van a ser que el primero es que pueden ser un tratamiento definitivo, especialmente para aquellos aneurismas que son de fácil acceso. Tiene una menor tasa de recanalización, no es necesario un seguimiento prolongado, el riesgo de lesión por retracción cerebral es bajo y funciona muy bien como tratamiento difícil de aneurismas calcificados. Entonces, aquí en la imagen podemos ver lo que sería un TAC posterior al procedimiento. Aquí se observa el material de clipaje que está dirigido al segmento comunicante de la arteria carótida interna del lado izquierdo. Y en este tipo de imágenes también se utilizan para reevaluar si hay otros aneurismas que no hayan sido visualizados en las primeras imágenes diagnósticas y si hay hemorragias postquirúrgicas u otro tipo de afección. Seguido tenemos lo que sería el espiral endovascular o embolización con espiral. Entonces, vamos a ver que el espiral endovascular es una técnica mínimamente invasiva, es decir, no requiere una incisión como tal en el cráneo para tratar el aneurisma cerebral, y en cambio se va a introducir un catéter desde un vaso sanguíneo a nivel de la ingle y se le conduce hasta los vasos sanguíneos del cerebro. Aquí se va a utilizar una fluoroscopia, es decir, una radiografía en tiempo real, para asistir la conducción del catéter hasta el cráneo y específicamente hasta el aneurisma. Los puntos de importancia de este tipo de manejo van a ser que, primero, los catéteres pueden llegar a aneurismas en áreas del cerebro de difícil acceso o que al realizar una disección puedan complicar al paciente. Su recuperación y estancia hospitalaria suelen ser bastante breves. Las complicaciones tromboembólicas solamente se representan en el 7.3% de los casos y las rupturas intraoperatorias del aneurisma solamente se ha mostrado en el 2%. Entonces, vamos a ver aquí, en esta imagen específicamente, que una vez se coloca el catéter en la posición correspondiente, como vemos acá, se conducen todos los espirales
de platino muy pequeñitos a través del catéter y hasta llegar al aneurisma, como lo vemos aquí. Esos espirales de platino son bastante suaves, son claramente diminutos, pero se perciben con una radiografía y al finalizar toman la forma del aneurisma. Entonces vemos que el aneurisma con el espiral se va a terminar coagulando, es decir, genera una embolización y se va a evitar la ruptura. Entonces aquí traigo dos imágenes. La primera sería una imagen que nos muestra que el paciente presentaba una dilatación saccular, la vemos acá pequeñita, en el segmento comunicante de la arteria carótida interna con una afección ventral y más caudal, el cual pues fue tratado de forma endovascular. Y aquí abajo ya podemos ver lo que sería postquirúrgico, el material de la cirugía, mientras evaluamos también que no haya recanalización u otro aneurisma en la zona. Y ya para finalizar, les tengo una craneotomía abierta, que sería una cirugía de un aneurisma cerebral. ¿Y por qué se las traigo así? Entonces, vamos a ver que dependiendo de la tomografía que tengamos, vamos a ver un cerebro más o menos lesionado. Entonces, por ejemplo, en la segunda imagen, fácilmente podemos diagnosticar una hemorragia subaracnoidea justo por debajo de la membrana aracnoidea. Ya en la tercera imagen, podemos observar lo que se denomina como un cerebro enojado o angry brain con un Fisher de mal pronóstico, por lo que en este tipo de casos es necesario lavar toda la cisterna donde haya presencia de sangre y a su vez se debe irrigar la zona con abundante solución fisiológica para atenuar los efectos de endarteritis inflamatoria, que es algo muy frecuente en este tipo de pacientes que pueden llegar a desarrollar vasoespasmo. Esta sería la bibliografía y listo. Haya preguntas, ya por aquí las estoy viendo. Sí, las diapositivas se van a compartir, no sé si Anderson me pueda colaborar con eso. Yo normalmente las comparto. Hola Carla, ¿cómo vas? Hola. No, pues si quieres hacemos algo. Cuando les enviemos la notificación de lo del certificado, si quieres en ese mismo correo electrónico les podemos enviar la Sí. presentación a todos y ahí con eso ya quedarían con ellas. Ok, Entonces, ya estoy viendo las preguntas. ok, dale. Bueno, ¿qué posibilidades hay de que el paciente muera provocado por un accidente cerebrovascular hemorrágico? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que el accidente cerebrovascular hemorrágico va a variar mucho la tasa de supervivencia, es de acuerdo al manejo que se le dé. Entonces, para este tipo de casos siempre va a ser importante, antes de meterle cualquier tipo de fármacos al paciente, estar seguros ante qué tipo de accidente cerebrovascular estamos para no generar mayor hemorragia y por el contrario, pues complicar al paciente. La verdad, la tasa de posibilidad es variable. Aquí, que hay otra. ¿Qué pasa si hay necrosis de una parte del cerebro por causa de la hemorragia, provocando parálisis de la mitad del cuerpo? ¿Se puede recuperar el paciente o quedan secuelas? Normalmente este tipo de pacientes termina con secuelas. Es muy probable que el paciente, por más de que vaya a terapias con fisioterapeuta, tenga sus secuelas de por vida. Hay casos
en los que no, pero realmente son más los que se reportan con secuelas a largo plazo, y más teniendo en cuenta que pues hubo una zona del cerebro necrosada. ¿Un niño puede contraer aneurismas? Sí, yo lo mencioné ahorita en la charla. Puede llegar a presentar cefaleas, el cambio del comportamiento del niño. Casi siempre tienden a, si son lactantes o muy pequeños, tienden a llorar de forma bastante fuerte. Y pueden llegar a presentar complicaciones como serían las convulsiones tónico-clónicas. Bueno, la consecuencia de la ruptura del aneurisma cerebral va a ser principalmente una hemorragia subaracnoidea, eso es como tal la principal, y dependiendo de la localización, espérate, vuelvo y comparto pantalla para que me entiendan un poquito. Vamos a ver que dependiendo de la localización, como esta imagen de aquí, creo que es, ajá. Entonces vemos que de acuerdo a la localización, pues puede presentarse un hematoma parenquimatoso o se puede presentar, como lo mostré aquí en la escala de Fisher, con coágulos y, como también lo mencioné, van a estar de acuerdo a la localización. Entonces vamos a ver que los que están más cercanos a los ventrículos van a generar primero mayor sangrado y estos se van a expresar de manera mucho más amplio o fuerte a nivel de las cavidades ventriculares. Bueno, como tal medicamento para los aneurismas cerebrales no hay. O sea, un medicamento que tú digas, se lo aplico al paciente y este se va a recuperar solamente por el fármaco, no. Normalmente los aneurismas son manejados por neurocirujanos, por eso me enfoqué más que todo en la terapia quirúrgica, por eso expliqué bastante esa parte, porque realmente el manejo que se le puede dar como médico general realmente es bastante amplio, no sé si se dieron cuenta, y el médico general como tal se va a encargar es de tratar los signos y síntomas con los que llega el paciente a urgencias, pero como tal la corrección y para que el paciente realmente mejore se debe manejar es procedimiento quirúrgico. Ok. No sé. Sí, la presentación se les va a compartir. Ok, aquí hay otra pregunta. Si está en una ES u hospital de primer nivel, ¿cuál sería el signo de alarma principal y manejos mientras se hace el traslado? Bueno, aquí hay que tener en cuenta algo, y es que el paciente fácilmente te va a llegar a ti con una cefalea intensa que no la soporta, y según la literatura, uno puede llegar a confundirla con una migraña porque el paciente va a presentar vómitos, que también es un signo característico de las migrañas, va a presentar la fotosensibilidad, que también es otro punto, y ahí la cuestión va a ser es a nivel de la rigidez nucal y de la visión borrosa. También tenemos que tener en cuenta que en este tipo de casos tenemos que preguntarle al paciente qué tipo de antecedentes tiene y enfocarnos también por ahí. Entonces, si vemos que el paciente tiene, por ejemplo, 50 años, es hipertenso, es diabético o tiene una artritis reumatoidea y nos llega al hospital de primer nivel con una cefalea intensa, no soporta la luz, está vomitando y además de esto tiene una rigidez nucal, podríamos sospechar fácilmente de un aneurisma cerebral. No, un aneurisma no puede darse por falta de sueño. Normalmente se da, en el caso de los adquiridos, de los aneurismas adquiridos, va a ser principalmente es por deterioro de la pared vascular. Entonces, recordando por aquí una de las primeras imágenes, acá, creo que era. Vamos a ver que primero va a ser es por cambios degenerativos a nivel de la pared arterial. Y segundo,
todos somos a largo plazo propicios para tener un aneurisma. Va a variar mucho del estilo de vida, los antecedentes tanto familiares como personales y las patologías claramente con las que nos estemos enfrentando. La principal siempre va a ser hipertensión arterial y si el paciente es fumador activo. Creo que con esto también respondí a otra pregunta que estaba acá. ¿A quiénes entonces afecta principalmente los aneurismas? Bueno, realmente vimos que no escatima ni por sexo ni por edad. Se puede presentar desde niños y en el caso de los niños va a ser dado principalmente por mecanismos congénitos y en el caso de los adultos va a ser más que todo adquirido. Pero siempre va a ser, digámoslo así, como el grupo de mayor riesgo para aquellos que tienen antecedentes tabáquicos y de hipertensión arterial. Ok. Aquí otra. ¿Por qué otra razón se elige una intervención quirúrgica u otra aparte del espiral endovascular? O sea, para llegar a difícil... Bueno, el endovascular se utiliza principalmente cuando nos estamos enfrentando a... Voy a poner la imagen, creo que es esta. Okay. No sé si se acuerdan cuando estaba explicando esta imagen, les mencionaba que estos pequeños vasitos, como son bastante confluyentes, eso permite que para el neurocirujano sea mucho más complejo llegar ahí. Para este tipo de casos es que se recomienda la espiral endovascular. Tenemos menor tasa de mortalidad en el procedimiento quirúrgico, menor tasa de ruptura también durante el procedimiento y una tasa de supervivencia mucho más elevada. Esto creo que también ya lo respondí. Realmente no hay un sexo predominante para que se presente un aneurisma y en edades tampoco es un rango de edad específico, que claramente tiene mayor porcentaje de posibilidad de presentarse en una persona mayor de 45, 50 años y con patología de base que en un niño, sí, pero no es, o sea, el rango de edad es bastante amplio. Los aneurismos no se autorreparan. La única por donde van es ruptura. Y pues claramente complicar al paciente. Y si lo ubicamos, digamos, un aneurisma, o sea, hagamos el ejercicio. Si el aneurisma está ubicado acá y estamos hablando de un aneurisma sacular gigante, vemos que automáticamente está comprimiendo directamente el tercer par craneal. Entonces ya sabemos que el paciente puede llegar a presentar no solamente complicaciones directamente en el nervio, sino en todo el tejido circundante. A ver, ¿qué otra? La cirugía de aneurisma, ¿a qué tiempo se puede realizar luego de diagnosticado al paciente? Bueno, preferiblemente en la menor brevedad posible, evitando claramente que el paciente genere cualquier tipo de esfuerzo. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una afectación hemodinámica directamente en el vaso sanguíneo, si digamos el paciente hace fuerza para ir al baño o tiene una rabia durante la estancia hospitalaria, cosas mínimas van a hacer que se aumente la presión, se desestabilice más el ambiente hemodinámico y eso va a generar presión directamente en la capa que se está desarrollando del vasito donde está el aneurisma y eso va a hacer que pues se rompa con mayor facilidad. Entonces, preferiblemente que el momento en que se tomen las imágenes diagnósticas se haga la interconsulta por neurocirugía y que el neurocirujano opere y haga la corrección en la menor brevedad de tiempo. Con respecto al manejo en urgencias, bueno, como lo mencionaba, siempre debemos tener en cuenta que el paciente, si ya le vimos una imagen con un aneurisma cerebral, tenemos que quitarle la dieta y manejar solamente sueroterapia y claramente
por aquí. Ajá. Y manejar solamente los síntomas. En urgencias solo podemos manejar síntomas hasta que tengamos respuesta a la interconsulta por neurocirugía. Las secuelas que quedan en el paciente van a variar dependiendo de la zona en la que se ve afectada el cerebro. Entonces vemos que en caso, digamos, de que el paciente, esto lo tengo por aquí. Acá. Ajá. Entonces vemos que, digamos, en el caso de que el paciente, vamos a ponerlo en la arteria cerebral media, que es un punto de bastante frecuencia, el paciente puede llegar a presentar afasia tanto en el momento en el que tiene el aneurisma como quedar con secuelas, no permanentes, pero sí a corto y mediano plazo. ¿Es más propenso que a un paciente con antecedente de hipertensión arterial se le provoque un aneurisma en alguna bifurcación del polígono? Sí, porque estamos hablando de que al haber una hipertensión, y pues no quiero extenderme mucho en esto, pero sabemos que al haber una hipertensión siempre va a haber un deterioro constante de los vasos sanguíneos por la alta presión que se está manejando. Entonces, si a esto le sumamos que las bifurcaciones son un punto de riesgo para todos de presentar un aneurisma, sí, es bastante propenso, la verdad. ¿La fiebre en los pacientes puede generar aneurismas? No. ¿El TAC de cráneo simple es bueno para diagnóstico de aneurisma? Pues es una ayuda diagnóstica, pero siempre para estar seguros de lo que estamos viendo, es preferible solicitar una angiografía. Y pues, como lo mencioné, hacer contralateral. Siempre contralateral para estar seguros de que no estamos frente a un aneurisma en efecto espejo o que haya aneurismas en otras zonas que no estamos viendo. En el caso de los niños, si se está presentando una hemorragia subaracnoidea, casi siempre va a haber pérdida de la conciencia. Y en caso de que no haya pérdida de la conciencia, va a presentar las convulsiones tónico-clónicas y cambios totalmente en cómo actúan, en cómo hablan y en cómo se expresan. Cambia totalmente. Una prevención de los aneurismas, bueno, yo creo que va a sonar muy cliché, pero hay que tener un estilo de vida saludable, porque a fin de cuentas, pues, si uno tiene una buena actividad física, una buena alimentación, por consiguiente, pues no va a tener patologías de base, como es la hipertensión, la diabetes y demás, y pues podemos evitarlo, sí, pero no totalmente. Puede haber aneurismas recurrentes después de un primer episodio y esto ocasionar como microinfartos o tetraplegia o paraplegia. Sí, sí se pueden presentar aneurismas recurrentes. Es más, es muy frecuente y hay bastante literatura que si quieren me buscan por Instagram y yo se las puedo compartir los links de los artículos con respecto a justamente ese tema. Los pacientes que han presentado aneurismas una vez tienen mayor posibilidad de presentar en repetidas ocasiones. Y sí puede ocasionar microinfartos. Eso realmente varía mucho primero de la presentación del aneurisma. Como vimos, los oculares son más propensos de romperse, los fusiformes no tanto. Entonces, va a variar mucho esa parte de los microinfartos y la tetraplegia o la paraplegia va a ser bastante variable porque estaríamos hablando pues ya de acuerdo a la ubicación, qué nervios está afectando y claramente si el aneurisma estamos ante un aneurisma gigante o un aneurisma pequeño. Bueno, esta pregunta es para Anderson. ¿Cuánto tarda el envío de los certificados? Eso ya es con Anderson, no es conmigo.
¿Es posible que después de hacer un clipaje este quede flojo o se salga? Bueno, lo preferible es que no, y por esa razón es que inmediatamente posoperatorio se solicita una imagen para estar seguros de que haya quedado bien puesto el clipaje. Y por eso también en los procedimientos endovasculares ya estamos es con radioimagen de seguimiento para estar seguros 100% de que estamos yendo primero por el vaso que es y segundo, pues que no hayan complicaciones. Pero sí, con respecto a lo del clipaje, es posible que quede flojo y en llegado el caso, pues se debe hacer una reintervención para hacer la corrección. La pérdida o alteración del nivel de conciencia está directamente ligada a la hemorragia producida, sí, y pues es un signo de alarma claramente de un aneurisma cerebral. Mm, bueno, esta pregunta creo que ya la respondí. ¿Un aneurisma solo puede dar a los adultos mayores? No, el rango de edad varía muchísimo, puede dar en niños como puede dar en adultos. Va a variar mucho es de ante qué mecanismo estamos, si va a ser congénito o va a ser adquirido. Bueno, aquí hay una pregunta interesante, si influye uno de los métodos anticonceptivos hormonales. Recordemos que los anticonceptivos hormonales, los orales principalmente, tienen un alto riesgo de trombosis. Y no sé si recuerdan, uno de los puntos, creo que están en la diapositiva anterior, uno de los signos importantes era lo de la trombosis, porque se podía generar embolias en el paciente. No influye como tal para que se genere el aneurisma, pero sí puede llegar a complicar. Aneurisma es sí, es un sinónimo de vida vegetal si se afecta un gran vaso, no necesariamente. Va a variar mucho del tiempo que se haya tomado para hacer la intervención, qué procedimiento se hizo y vuelvo y repito, va a variar mucho de la localización del vaso. Entonces, vamos a ver que si es una caso hipotético, está en la basilar o está en la cerebral media, sí puede llegar a afectar más que las cerebrales anteriores. Aunque el paciente con hipertensión se encuentre estable con el tratamiento, el riesgo es elevado de presentar aneurisma, sí. Recordemos el proceso fisiopatológico de la hipertensión arterial y es que si el paciente lleva muchos años con la hipertensión, así esté controlada, va a generarse siempre un deterioro constante en el vaso. Eso va a hacer que automáticamente, no solamente los vasos, hablo a nivel de las extremidades, sino a nivel cerebral, se pueden llegar a debilitar, se va a ir perdiendo las capas que mencioné al inicio y por consiguiente, pues sí se genera un factor de riesgo para aneurisma. Bueno, en aneurisma congénito, ¿qué porcentaje existe que se presente en otro integrante de la familia? Aquí es importante recordar que el antecedente familiar que debemos tener como importancia es la primera línea familiar, es decir, papás y abuelos, tanto paternos como maternos. Si lo presentó la tatarabuela por parte de mi mamá, está el riesgo, está el factor, pero no es determinante. Siempre tenemos que tener en cuenta que para considerar un aneurisma y que sea relacionado con la familia, siempre debe ser de primera línea. Y el porcentaje va a variar mucho también, es de acuerdo al estilo de vida y si estamos enfrentados también a patologías congénitas, como es el síndrome de Marfan, que es muy frecuente que se presente en este tipo de pacientes.
Sí existe la posibilidad de reincidencia de un aneurisma, creo que ya estoy repitiendo las preguntas, no, sí, sigo bajando. No toda fiebre indica infección, sí es un punto de importancia, pero no precisa en todos los casos una infección. Igual, en caso de que se presente la fiebre postquirúrgica, es recomendable mantenerlo en observación y ver qué otra sintomatología presenta. El especialista que trata los aneurismas siempre va a ser el neurocirujano. Sí es importante que un paciente con aneurismas, aquí hay otra pregunta buena, paciente con aneurisma y secuelas clínicas importantes, ¿es necesario hacerle control imagenológico? Sí, es importante, ¿por qué? Porque primero puede haber nuevamente aparición de otros aneurismas en otras localizaciones o pues claramente si el paciente tiene unas secuelas clínicas, debemos ver que no haya afectación de tejido cerebral que esté generándole no solamente las secuelas que tiene en el momento, sino secuelas a largo plazo. Y se recomienda, pues, según la literatura, cada 6 a 8 meses, dependiendo de la complicación y de qué tanto tiempo haya sido para la intervención en el primer momento que se presentó el aneurisma. Los síndromes compresivos sí tienden a mejorar después del tratamiento. ¿Por qué? Porque recordemos que el aneurisma está generando un efecto de masa. Entonces, al generarse presión sobre cierto nervio o cierto espacio, claramente pues va a repercutir en los signos y síntomas que presenta el paciente. Si yo hago la corrección del aneurisma y independientemente de cuál sea el procedimiento, sí mejora totalmente. Y si se trató en el tiempo establecido, que lo recomendable es que sea menor a 24 horas del diagnóstico de aneurisma, pues los síndromes compresivos mejoran totalmente. El paciente queda sin secuelas. ¿Qué más? En los niños, los síntomas característicos siempre van a ser la cefalea, las crisis convulsivas y, en el peor de los casos, la pérdida de la conciencia. Son los tres principales. Yo creo que, Anderson, las preguntas no dejan de salir. No sé qué tanto tiempo me pueda extender. Pregunto. Bueno, ya es una decisión tuya. Por mí no hay ningún problema. Si tú quieres darle unos 5 o 10 minuticos más para terminar de responder preguntas, está bien. O si ya Ok, consideras que estuvo bien. de igual forma, en caso tal de que no termine de responderlas por aquí, pueden ir a la página médica y se las voy a estar respondiendo también por las historias, para no saturarnos aquí y durar mucho tiempo tampoco. Igual voy a responder otras preguntas que vi por ahí y yo creo que ya. Listo, dale. Todo paciente con aneurisma va a presentar algún signo o síntoma que haga sospechar de su existencia o si es cierto que hay algunos aneurismas silenciosos. Si hay aneurismas silenciosos y estos se presentan principalmente en vasos que no tienen, primero, el aneurisma debe ser pequeño, no estaríamos hablando de un aneurisma gigante. Segundo, el territorio donde se está presentando no afecta de manera tan amplia al paciente y por consiguiente pues la sintomatología no la va a presentar. Pero en este tipo de los aneurismas silenciosos son diagnosticados de manera repentina, o sea, el paciente fue, por ejemplo, no porque tenía migraña y se empezó a intensificar los últimos 4 o 5 días, se le hace una prueba de imagen y aparece el aneurisma, pero
siempre tiende a presentarse, así sea, un síntoma leve. Yelibet, ¿a qué te refieres con que un aneurisma demasiado grave? O sea, si es gigante, independientemente del caso, los aneurismas deben ser intervenidos. Si queremos que el paciente no tenga secuelas o en sus efectos, si las tiene, sean mínimas, se debe hacer intervención sí o sí. ¿El aneurisma puede ocasionar pérdida de memoria? Sí. Y estaríamos hablando de afecciones directamente sobre la arteria basilar. No sé si se acuerdan cuando les mostré los síndromes compresivos, que uno de los síntomas era la amnesia con grados variables. Esto puede presentarse tanto en el momento en el que presente el aneurisma como posterior a él. Entonces, ahí también debemos tener presente eso. Sí, esta pregunta también me gusta. Basándose en las manifestaciones clínicas, ¿crees que habría confusión al momento de abordar un aneurisma con una meningitis? Totalmente. Y más si, digamos, estamos frente a un Fisher 1, que era lo que mencionaba también con las imágenes. Entonces, en ese caso, siempre debemos, si no estamos 100% seguros del diagnóstico, siempre debemos solicitar una punción lumbar para ver que no hayan glóbulos rojos cremados a nivel del líquido cefalorraquídeo. Y pues claramente ahí descartamos de una vez lo que sería la infección, si es el caso. Mm, ok, la recuperación de un paciente en edad pediátrica suele ser completa o generalmente quedan secuelas. Según la literatura, en la mayoría de los casos, los niños tienden a recuperarse de forma mucho más rápida que los adultos, por consiguiente, pues son muy pocas las secuelas que se presentan. Y recordemos que los niños, si se presenta un aneurisma en edades muy pequeñas, es decir, menores a 6, 7 años, la recuperación primero es mucho más rápida, la tasa de secuelas es mucho más baja y la sintomatología que va a presentar el niño va a ser totalmente diferente. Soy epiléptica hace 21 años y hace 10 años hipertensa después de mi embarazo gemelar. Soy potencial para sufrir aneurisma. ¿Y qué hago para prevenirlo con mis antecedentes? Bueno, como lo mencioné hace un rato, yo creo que la principal prevención para aneurismas es la buena calidad de vida. Estamos hablando de una buena alimentación balanceada, evitando tener, pues claramente en tu caso, manejarlo, tener lo que más se pueda, la hipertensión controlada y realizar mucha actividad física. Se ha demostrado que el ejercicio cardiovascular constante, al menos 30 minutos al día, reduce muchísimo el riesgo de padecer cualquier tipo de patología. Entonces, sería la única recomendación que podría darte. Control constante con los signos de tensión arterial y manejar una buena calidad de vida. Sí se puede volver a ver el en vivo, queda guardado en el canal de YouTube de Grupo CTO Colombia, entonces lo pueden repetir. Mm, ¿Un aneurisma que se rompa va a ser un evento cerebrovascular hemorrágico? Sí, estaríamos hablando de una hemorragia subaracnoidea, que es la que se asocia principalmente con los aneurismas, pero sí, totalmente. Es un evento cerebrovascular hemorrágico y se debe manejar como tal. Pero siempre y cuando pues tengamos la también intervención de neurocirugía.
yo creo que con eso ya acabamos, Anderson.